Muy buenas a todas, mi nombre es David. Desde el nuevo campo mediático tengo el honor de presentar esta charla que va a girar en torno al curso Política y Cultura, navegar la coyuntura de Raymond Williams, curso impartido entre pasado septiembre de 2021 a diciembre de 2021 por estas dos personas que tengo aquí a mi lado. Por un lado, Iván Alvarado Castro, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Antropología Social. Por otro lado, Diego Parejo Pérez, doctorando en Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid. En perspectiva con el curso podemos decir que las cifras fueron muy buenas, ha tenido muy buena acogida, y más teniendo en cuenta que que trataba de un pensador como Raymond Williams, ciertamente olvidado en las últimas décadas, al menos en comparación con otros pensadores contemporáneos, otras pensadoras contemporáneas, y es de rigor entonces preguntaros por qué creéis que ha tenido tan buena acogida, por qué creéis que la gente respondió tan bien ante un pensador que ya decimos que ha sido ciertamente olvidado estas últimas décadas. Bueno, desde la propia coyuntura del curso es que lo planteamos una lectura de Raymond Williams desde el presente. Es pensar para qué nos sirve Raymond Williams para pensar el presente. Yo también creo que propiamente traerlo al momento actual es uno de los puntos que quizás más hayan funcionado respecto al curso. No ha sido abordar a Williams como un autor histórico, sino como un autor para pensar el presente. Sí, yo creo que hay una clave aquí importante, y es que no hemos abordado a Williams como un autor muerto, sino como un pensamiento vivo, que esa es bastante, hay una diferencia crucial entre hacer un curso en el que el autor o la autora aparece como un cadáver en el que se va diseccionando poco a poco su tiempo, sus obras, sus logros, sus grandezas y sus propias miserias, a tratar al autor como un elemento más del pensamiento que nos sirve para entender el presente. Y creo que también, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no?, sobre por qué volver a Williams en 2022, cuando Williams prácticamente fue olvidado en su propia tierra, ¿no?, en los años 90. Es fácil volver a un autor que nunca ha sido visitado por la gran mayoría de la juventud que estaba en el curso, pero también por muchos intelectuales y muchas intelectuales ya de cierta edad de nuestro propio país, ¿no? Hemos hablado con mucha gente que cuando le decíamos que estábamos haciendo un curso de Raymond Williams, gente vinculada a la izquierda, profesionales liberales, profesores, profesoras, que cuando les decíamos que estábamos haciendo este curso se quedaban así sorprendidos, o incluso que te decían, no, nosotros hicimos nosotras con una profesora que nos dijo que ella había hecho un curso de Raymond Williams en los años 90, pero sobre todo enfocándose en el tema de la comunicación, ¿no?, uno de los grandes ejes del pensamiento y de la obra de Williams. Entonces es muy interesante, ¿no?, recuperar a un autor que no es que se está revisitando, sino que se está visitando por primera vez, y acompañar a mucha gente que de repente está aprendiendo quién era ese señor galés que fumaba en pipa cotidianamente desde que tenía 20 años, y acompañarles y descubrir tú mismo junto a los estudiantes la propia obra del autor, porque estamos hablando de que aquí Iván y yo también estábamos aprendiendo en todo momento, según íbamos leyendo, según íbamos profundizando y según íbamos descubriendo un pensamiento mucho más vivo y mucho más útil para entender nuestro presente de lo que autores contemporáneos que están escribiendo a día de hoy son. Sí, también creemos que la clave está en la propia lectura de Gramsci que hace Williams. Gramsci nos sirve mucho para pensar el marxismo en Occidente y qué vías tenemos de ganar la hegemonía. Y el concepto de hegemonía en Williams empieza a tener una connotación de hegemonía alternativa o contrahegemonía, de cómo ganar el espacio político, con qué herramientas poder ganar el espacio político en el momento actual. Quizás ellos también desde su propia praxis estuvieron en esta búsqueda, bueno, quizás no, seguro. Ahora con distancia histórica creemos que equivocadamente, pero obviamente lo intentaron en todo momento, y eso es muy interesante en esa búsqueda constante de un autor que además vivió la Segunda Guerra Mundial en primera persona, que estuvo continuamente en su militancia, y también encontrarse un autor que está explorando desde la militancia política, no solamente desde el punto de vista teórico, nos parece interesante para poder pensar ese presente que decíamos al principio de la presentación.
Por lo tanto, conceptos como hegemonía alternativa, conceptos como sentido común, conceptos como tradición selectiva, son elementos muy útiles en el momento actual porque siguen estando vigentes como conceptos, son conceptos vivos. Y que Williams, que tampoco podemos hablar como un autor individual, sino como un autor que está inscrito en un momento histórico donde no se puede pensar Williams sin Stuart Hall, E.P. Thompson, Eagleton y una serie de autores que están pensando en esa realidad británica, porque la New Flash Review es un proyecto colectivo. Y eso también nos da el hecho de estar aquí los tres, que compartimos muchos espacios, en pensar también desde esa colectividad. Nos parece interesante. Muy bien. Este curso que dio inicio en septiembre de 2021, que ha tenido muy buena acogida, que estamos presentando hoy aquí, no nace en 2021. No sois dos personas que os ponéis a estudiar codo a codo a Raymond Williams en el 2021. Esto viene de más atrás, viene de años de trabajo del propio autor, viene de trabajo de militancia de cada uno, conjunta, y viene también de un previo congreso que presentasteis, de una ponencia que presentasteis en un congreso en el 2019 en Manchester, en torno a esta figura. Entonces, la pregunta es que nos contéis, que si nos podéis contar de qué trataba ese proyecto que presentasteis en Manchester en el 2019, que vais a presentar en este mayo de 2022, ver si nos podéis presentar aquí brevemente las líneas del proyecto, la lectura que hacéis de Raymond Williams en el 2019, pero también en el 2022. Nosotros, yo soy un poco mayor que Diego, empezamos a trabajar Williams en 2007 por medio de Kate Crehan, desde la obra de Kate Crehan y las lecturas que se hacen desde Gramsci. Después de más de una década de trabajo sobre Williams, Diego, yo y Nacho Elpidio, otro compañero, pudimos presentar en Manchester un primer acercamiento desde un punto de vista no solamente teórico, sino en cómo ganar la hegemonía política. De hecho, nos interesa mucho en un momento histórico en el cual parece que lo único que podemos aspirar es a resistir, dar un paso a ganar la hegemonía política, no solamente a resistir, a generar una contrahegemonía. Porque como bien explica Gramsci, toda hegemonía, antes de ser hegemonía, primero tiene que convertirse en una hegemonía paralela para poder dar ese vuelco. Y lo que presentamos en Manchester hace 3 años era un proyecto sobre todo regido desde la cultura, desde el arte dramático en mi caso, novela con Diego, cine con Nacho. Cómo ganar esos espacios de mediación cultural, como también el propio Williams se está proponiendo, ¿no? Ganar la cultura es apropiarse de los medios de producción, que también está en Boal, apropiarse de los medios de producción cultural. A partir de ahí empezamos a narrar el proyecto que ahora presentamos 3 años después en cómo ha seguido evolucionando. Lo que decía Iván, ¿no? La idea de los medios de producción cultural. Cuando hablamos de cultura muchas veces nos enfocamos en la idea de una alta cultura, una baja cultura, la producción. Generalmente nos vamos a los productos culturales y no a cómo se producen esos productos culturales, a esos procesos de producción cultural, ¿no? El proyecto que presentamos hace 3 años en Manchester podría resumirse con: todo esto es porque queremos hacer un Netflix comunista. Un Netflix en los que los productos sean productos enfocados a generar contenido que incida en las conciencias, que incida en las subjetividades, para que la gente desee un cambio social, una transformación social en líneas, pues, en nuestro caso como militantes comunistas, que transformen la sociedad en líneas comunistas. Pero en ese marco, obviamente, entendiendo que esto es la gran cosa, ¿no? Lo que fuimos a presentar es precisamente cómo teníamos que empezar a entenderlo, cómo desde el propio Raymond Williams, desde sus propios conceptos, como tradición selectiva, ¿no?, que decía antes Iván, pero también el concepto de estructura de sentimientos, el concepto de comunidad, íbamos a trabajarlos todos interrelacionados, como no podía ser de otra manera, desde la propia obra de Raymond Williams, para proponer herramientas de crítica cultural y sobre todo de producción cultural. Entender, por ejemplo, la novela de clase obrera o la novela social y política en España, que era lo que, por ejemplo, yo presentaba en Manchester, o el teatro político que presentaba Iván, o el cine y las series más de corte político-social de las que habló Nacho, lo hacíamos para también rescatar una tradición olvidada y que queda fuera de los medios principales, ¿no? Autoras de izquierdas
generalmente de pensamiento socialista o transformador, como podían ser Fermín Galán o podían ser José Díaz Fernández, Rosa Arciniaga, que han quedado fuera. Ahora hemos recuperado algunas, ¿no? Más para el propio mainstream, como el propio Luis Carnés, pero que generalmente han quedado fuera porque los procesos de quién ha tenido el control en este caso también del currículum académico, ha dejado fuera sus obras del canon literario, ¿no? En esta idea es también cómo ligamos esa tradición selectiva propia con nuestra cotidianidad de hoy para construir ese momento contrahegemónico. Cómo también leemos lo que nuestros mayores o lo que nuestras mayores han estado intentando para ver cuáles son las continuidades y cuáles son las rupturas que podemos encontrar a día de hoy para nuestro propio contexto, porque obviamente Williams escribió en un contexto británico con el que hay ciertas similitudes, sobre todo a día de hoy, para el caso del Estado español, pero no está todo igual, y eso nos exige también entender cómo se ha producido la cultura en nuestro contexto. Y efectivamente es tomar los medios de producción cultural, es tomar la televisión pública, es tomar tener teatros, tener editoriales, tener cualquier elemento que nos permita incidir en la cultura, productoras musicales, pero no en un sentido abstracto, no en la idea de si le llevas la cultura al pueblo, el pueblo va a mejorar por sí mismo, porque si el nivel de cultura mejora, sí, bueno, de personas muy cultas estaba lleno el partido nazi. Y eso no hizo que la Alemania del periodo nazi fuera precisamente un estado y un modelo a seguir, ¿no? Cuando hablamos de tomar los medios de producción es también para darle una orientación a esa cultura, para dar una línea política, para cambiar el deseo. Claro, lo que dice Diego también nos puede valer porque a todas en España nos puede llegar el ejemplo del Búho de Max Aub o la Barraca de Lorca. Consideramos que son proyectos erróneos en el sentido de esa idea de llevar la cultura. La cultura en sí no es emancipadora, no es transformadora, por lo tanto tiene que ser una cultura orientada hacia una cultura de clases. Y eso hay que construirlo. Construir eso también es una educación del gusto. Obviamente muchos de esos productos ahora mismo no serían grandes éxitos comerciales, pues tampoco lo que se pretende, sino que justamente lo que se pretende es una nueva educación del gusto para que la clase trabajadora de este país pueda tener unos productos culturales diferentes a los que están en la hegemonía. Dentro de ahí hay pequeñas gotas, como pueden ser las últimas películas sobre Marx, incluso también algunas sobre Trotsky en 2013 en Canadá, que nos parecen interesantes por cómo juegan incluso con el sentido del humor y cómo están buscando acercarse ahí. Sería un proyecto, por lo tanto, no tanto para ser consumido, sino para ser producido, en el sentido de procesos de creación donde se cree con determinados colectivos, con una comunidad. Y a partir de esa comunidad buscar una transformación de la comunidad desde la praxis. Porque eso también es interesante en Williams, que el concepto de hegemonía es un concepto vivo, se vive cada día, se reproduce cada día. Y es ahí donde está la fisura de la hegemonía. Tenemos que buscar las fisuras, por lo tanto, en la producción de la cultura. Es lo que pretendemos. Dentro de ahí, ahora mismo estamos lanzando varias propuestas que son las que vamos a defender en Manchester. Una de ellas va a ser la de una coordinación general de editoriales que quieran adherirse al proyecto para sacar líneas de formación sobre las editoriales, las líneas editoriales que se saquen ahora mismo a nivel estatal, de modo que haya librerías a nivel estatal que estén sacando sincrónicamente cursos de formación sobre esa línea editorial y que al mismo tiempo pues se puedan compartir por 500 las personas, 600 personas, no sabemos qué número, pero al mismo momento en el Estado. Esa sería una de las líneas. Diego también está trabajando en nos presentar ahora otras líneas sobre todo el mundo queer y todo lo que se trabaja ahí desde la parte del marxismo. Por otra parte, estamos generando un grupo de investigación en el cual estamos nosotros tres sobre cultura, nuevas subjetividades políticas, subjetivación política, y nuevas narrativas, donde se trabaja con medios de producción, no solamente cámara, novela, teatro, todos los que tengamos a nuestro alcance.
la idea es poder difundir, generar procesos amplios y que dialoguen entre sí. Consideramos que ahí está el potencial emancipador actual, por esa parte que comenta Diego del deseo. Si no hay un deseo de cambio, no vamos a poder llegar, y eso justamente es incidir en la subjetivación política como proceso. Efectivamente, ¿no? Cuando decían trabajar con las comunidades, la idea es precisamente esa. Nuestro enfoque no parte a somos unos seres tocados por la luz divina del marxismo y por lo tanto transmitimos nuestro saber al resto como si fuéramos unos grandes y todopoderosos pensadores, sino todo lo contrario, es ir a las comunidades y construir con las comunidades. Construir proyectos, construir solidaridades, construir mecánicas que nos permitan romper, buscar, generar esa erosión sobre la hegemonía que permita meter la cuña en la fisura y romper. Que al final eso es lo importante, poder romper con la hegemonía, pero obviamente teniendo un proyecto. Porque si no, nos vamos a ver de siempre. Claro. Sí, la hegemonía va a haber momentos en los que vaya a reventar. Porque las contradicciones del propio capitalismo van a llevar a esos momentos de ruptura. El problema es si no hay un proyecto, va a volver a pasar lo que ha pasado siempre, la propia recomposición del capitalismo, porque el capitalismo, mejor dicho, sus agentes sociales, tienen un proyecto de clase. Un proyecto de clase que a nuestra clase la deja marginada, obviamente. Y cada vez más puteada. Y la sublimación, obviamente. Obviamente cumple unas funciones. Tiene unas funciones sociales, pero no son precisamente las funciones que te garantizan una vida plena y una vida de desarrollo, sino precisamente las que te llevarían, como estamos viendo a día de hoy, al campo de batalla a morir como ganado. En este sentido, desde esta producción estamos en diferentes espacios. Iván ya ha contado unos cuantos. En mi caso también comparto espacios de producción cultural y también en la búsqueda, ¿no?, de poder dar esta línea al propio movimiento en espacios de lo que ahora llamamos marxismo queer, como es el proyecto de Rojo del Arco Iris, en el que estamos buscando también esto, ¿no? También dar una orientación en lo que tiene que ver con la cuestión de la diversidad sexual o las disidencias sexuales, como hablábamos nosotros normalmente, para salir, ¿no?, para hacer un análisis correcto que permita una praxis emancipadora y no un cierre sobre elementos del pasado, como podemos ver en otras corrientes de la izquierda que intentan buscar en la familia y prácticamente en la heteronormatividad más recalcitrante la posición en la que anclarse, ¿no?, desde la cual estar seguros. En este sentido, bueno, pues llevar adelante talleres en las que el proceso sea la clave, ya no solo el proceso de creación, sino también el proceso de formación, en que las estudiantes tengan su propio papel en ese proceso de formación, no un proceso pasivo. Yo creo que en el curso intentábamos no jugar a veces con más acierto, a veces con menos acierto, en que las estudiantes, los estudiantes no tuvieran ese papel pasivo, ¿no?, a la hora de ser receptáculos de información que Iván o yo o el profesor que tocase les transmitiera, ¿no? Y en la idea de la producción cultural es lo mismo, es cómo conseguimos, por ejemplo, que un taller de literatura, por poner algo más concreto, porque por ejemplo creo que esto es algo que en un taller de teatro se puede trabajar mejor, porque la idea de trabajar con el propio cuerpo te permite una experimentación que no te permite a lo mejor la literatura, que se ve como algo mucho más, un proceso más pausado, ¿no?, de escritura y luego compartir, si en todo caso, lo que se ha escrito, pero también cómo convertirlo, ese proceso, en algo común, en algo colectivo, en producir obras colectivas, pero obras colectivas que no sean la suma de diferentes partes, de diferentes personas, sino que cómo una clase puede producir en colectivo, ¿no?, cómo puede pensar en colectivo hasta la propia forma de imaginarse literariamente. Ha salido hasta el momento un montón de temas,
de ítems, de SEO, un elemento fundamental para pensar seguramente la política, al menos de manera más concienzuda, de manera más seria, desde el mayo del 68. Ha salido Comunidad, desde el punto de vista de Raymond Williams. Han salido conceptos como el gramsciano de hegemonía, de superación de base y superestructura, vuestros proyectos. Me gustaría que bajásemos, que aterrizásemos en algunos conceptos nítidamente de Williams que han aparecido, pero que lo aterrizásemos un poco más también para que nos esté viendo y le interese o tenga ganas de empezar la incursión en este pensador, como el de cultura y como otro que habéis dicho, que es el de estructura de sentimiento, porque parece, y esto también habría que explicarlo, ¿no? Porque cuando hablas de cultura y hablas de estructura, ya hay que añadir sentimiento, porque William produce en una época en la que precisamente el término cultura se desarrolla como crítica al estructuralismo francés, pero también hacia la ortodoxa, hacia un marxismo ortodoxo en la línea de la Unión Soviética. Entonces me gustaría que desarrollaseis ese concepto que tal vez suena tan bien, que se ha podido leer y que es muy escurridizo, como es el de estructura de sentimiento, también un poco al calor del propio concepto de cultura. ¿Qué es esto de estructura de sentimiento de Raymond Williams y por qué es tan importante para pensar el presente, para pensar la comunidad, como estaba hablando Diego en el presente? Claro, es interesante cultura porque además Williams se acerca a la cultura casi desde un punto de vista, bueno, casi antropológico, como la cultura como aquello que se produce desde diferentes lugares. Por lo tanto, la cultura no es homogénea, que es una de las primeras quizás prenociones que hay sobre el concepto, no se produce desde un solo lugar. Y por si fuera poco, pues hay unas culturas ligadas a unas clases sociales, por lo tanto es heterogénea en diferentes lugares y luego, muy importante, es cambiante. La cultura cambia continuamente. Williams está buscando en esos lugares de producción de cultura, y es interesante que liga a esa producción de cultura en su momento histórico, y creemos que la sabe leer bien, sabe entender bien a cómo llega la cultura. Recordemos que estamos trabajando en grupo, o sea, ahí se está nutriendo muy bien de Richard Hogarth y los conceptos que tiene sobre cultura popular Hogarth y cómo está trabajando. La clase como formación histórica en Thompson. Todo eso nos lleva a cultura como un elemento que está vivo, y es cómo entrar en esa cultura viva para poderla transformar. Ahí está también, obviamente, estructura de sentimientos, que es un concepto que quizás es uno de los conceptos más famosos de Williams, o si no el más. Y el más difícil de definir. Concepto muy curridizo. Bueno, sí queda, quizás en la larga revolución da un concepto quizás un poco más acotado ahí, porque en marxismo literatura no tanto, pero sí que habla de la estructura de sentimientos de una época, de un modo de entender en una época determinadas cosas y por determinadas clases sociales, claro. Además, luego yo creo que el libro clave de Williams, y intentamos también un poquito hacer un poco de panegírico del señor. Uno de los libros claves de Williams para poder entender el propio concepto de estructura de sentimientos es el campo de ciudad, porque es la aplicación práctica de lo que Williams está desarrollando, de cómo entendía la cultura, porque en todo momento Williams está dejando claro que la cultura o las manifestaciones culturales, que no la cultura, sino que las manifestaciones culturales y productos culturales muy concretos, como suelen ser la novela o la literatura. Sí, porque Williams va a definirte la cultura como algo ordinario, como algo que está en lo más mundano, como puede ser hasta elegir qué vino de mesa nos vamos a tomar y cuál no. En el campo de la ciudad, él va a recoger una serie de productos culturales y los va a analizar desde la perspectiva de clase y también desde la perspectiva de género en algunos de ellos. Pero lo que va a analizar sobre todo es qué queda fuera, qué queda dentro, pero qué queda fuera también. Y cómo en algunos casos, como el de George Eliot, cómo se representa lo que queda fuera, ¿no? La estructura de sentimientos que no se comparte, porque George Eliot va a compartir una estructura de sentimientos burguesa, va a intentar reflejar también la vida de la clase trabajadora.
Pero al no estar compartiendo esa estructura de sentimientos, va a decirnos Williams, es la representación de la clase trabajadora en sus novelas va a quedar como una caricatura. La vividez que tienen los personajes de Eliot en sus novelas, cuando está hablando de personajes burgueses, de mujeres y de hombres de la burguesía, con una definición extremadamente acertada, queda desdibujada y queda una caricatura cuando entra el turno de que hable el subalterno, de que hable la clase trabajadora. Y eso es muy interesante para entender el propio, lo decía también, eso, para entender el propio concepto de estructura de sentimiento. Lo que Williams está intentando plantear con estructura de sentimientos, lo digo, es un concepto que a mí a veces me cuesta mucho definir y que creo que no soy el único de las personas que leemos a Williams con asiduidad a la que le pasa. Es un concepto muy escurridizo porque las definiciones de Williams van cambiando a lo largo, siempre está relacionado con la cultura, siempre va a ser ese elemento nuclear de la cultura donde los elementos emergentes van a empezar a tener su pozo, pero también es al mismo tiempo donde quedan codificados, donde quedan registrados, ¿no? Y por eso la combinación entre la idea de estructura, algo que se mantiene, algo que es firme, y la propia idea de sentimiento, esta es la definición que precisamente dan de las revoluciones y que es tan interesante, ¿no? Esa idea de sentimiento que es más volátil, que es más fugaz, ¿no? Un sentimiento no debería tener una estructura. Un sentimiento es algo que se provoca en un momento, que te provoca a alguien, que te provoca algo, que una escena. Y es precisamente eso lo que intenta recoger Williams. Y aquí podemos traer al propio teórico también para explicarlo, ¿no? Mejor. Al final, el problema de este concepto tan evasivo es que te obliga a explicarlo siempre con ejemplos, ¿no? Y podemos traer a Mark Fisher y decir, para ejemplificar el concepto de estructura de sentimiento, el capitalismo capitalista de Fisher es una estructura de sentimientos. No hay alternativa, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es una estructura de sentimientos porque concreta en una estructura una serie de ideas, una serie de valores, una serie de experiencias, una serie de sentimientos que son compartidos diferencialmente, porque aquí entra en juego tu propia orientación sexual, tu propia identidad de género, tu propia clase social, tu propio género, en fin, tu origen étnico, tu origen nacional, ¿no? Va a entrar aquí y te va a hacer vivir la experiencia de diferentes formas, ¿no? Y eso es lo importante de la estructura de sentimiento, cómo nos conecta a nuestro presente, y por eso, al final, nuestra propuesta política va por ahí. O sea, nuestra propuesta política va en cómo conseguimos afectar a las estructuras de sentimiento, cómo conseguimos... Claro, y dentro de la experiencia hay ese centro, porque si no se entiende a Williams en el concepto de experiencia. Cómo generamos nuevas experiencias, porque solamente desde la experiencia podremos generar ese cambio ahí. Porque además, cuando hemos hablado también, Diego lo ha nombrado, ¿no? La parte emergente, porque para Williams la cultura tiene una parte residual, otra dominante y otra emergente, y se están moviendo continuamente. No se puede entender el actual estado en el cual vivimos aquí sin entender que venimos de un estado, de un franquismo además con un catolicismo excesivo. Eso no son elementos que hoy en día no se puedan ver a la vista en algunos lugares, pero sí que siguen estando anclados y van dejándonos X elementos en la parte dominante actual. Pero al mismo tiempo hay elementos emergentes que pueden surgir de ahí. No se entendería tampoco el momento actual sin el 15M, que son elementos emergentes donde se va fisurando. Por lo tanto, esa complejidad, porque muchas veces intentamos atrapar los conceptos y en el Williams no se puede atrapar X conceptos, no son fijos. Y eso es la parte que lo hace rico y al mismo tiempo complejo a la hora de explicar, como dice Diego, porque no los puedes atrapar, están vivos. Por lo tanto, la experiencia, si ligamos a nuevas experiencias a ese sujeto, encontramos fórmulas diferentes. O sea, como decía Einstein, que es un autor muy citado hoy aquí, si queremos nuevos resultados, hagamos cosas diferentes. Pues justamente eso es lo que tenemos que hacer. Y es praxis, es cosas diferentes. Lo lleva a una teoría de la acción. No vale una teoría meramente ideológica en un sentido de cómo pensamos las cosas, sino cómo hacemos las cosas, cómo las habitamos. Ese es el elemento clave.
Y aquí seguimos buscando las mismas fórmulas para encontrar las salidas y hay que buscar nuevas fórmulas. Nuevas fórmulas que obviamente no son nunca nuevas, que beben de fórmulas pasadas y las mejoramos, pero al mismo tiempo tienen un pozo del pasado. No quiere decir que lo que se haya hecho hasta ahora no sirva para nada, obviamente. Es rescatar y también, como diría Siseki, fracasemos mejor la siguiente vez. Hagamos las cosas y fracasemos mejor, pero siempre hagamos esa praxis donde hay una orientación. Por eso lo importante lo que decía Diego, son proyectos orientados. Si no tienen orientación se convierten en elementos vacuos, abstractos. Es por ahí por donde va la propuesta. Netflix comunista frente a la estructura de sentimiento del realismo capitalista, y praxis y comunidad frente a proyectos políticos que tal vez primen única y exclusivamente el trabajo político desde el propio líder, ¿no? Creo que así podríamos resumir, si creéis, la charla, ¿no? Yo creo que sí. Parte de ahí. Sí, para nosotros es eso. Luego entender también una cuestión muy importante con emergentes dominantes residuales, que lo residual no tiene por qué ser reaccionario. Por eso cuando decimos que rescatemos cosas del pasado que nos valen, claro, por eso. O sea, no entendamos los conceptos de Williams de manera... Ni idealizar el pasado, ni verlo como algo reaccionario, claro. Sobre todo, no intentemos llevar a Williams a un campo maniqueo de bueno, malo, dominante bueno, malo a la vez, emergente siempre bueno, residual siempre malo. O intentar ver fenómenos políticos de extrema derecha como residuales y no como emergentes. Y ver siempre a la izquierda como lo emergente y no como lo residual. Porque entonces no hemos entendido nada de Thatcher era emergente. Mientras que la izquierda del laborismo se estaba convirtiendo en residual en Gran Bretaña en los 80. En los últimos años de vida del propio Williams. Entonces aquí tenemos que también siempre, y lo decía muy bien Iván, los conceptos de Williams son complejos porque los conceptos de Williams siempre se están moviendo, porque se entienden desde una perspectiva relacional. Porque la clave, ¿no?, de marxismo y literatura es la idea de relación. La idea de relaciones sociales, de somos porque nos estamos relacionando constantemente con el otro. Y esa también la propia idea de comunidad de Williams. ¿No? La acción, la relación, la propia praxis es lo que crea la comunidad, ¿no? Decía Miranda Joseph, una profesora norteamericana que escribió bastante sobre el concepto de comunidad y que Iván y yo hemos leído y tenemos bastante en buen valor su trabajo. La comunidad per se no es buena, tampoco es mala, sino sencillamente puede ser. Y ese puede ser también lo que nos ancla Williams, ¿no? Como una brújula para entender y para poder intervenir en el presente. En Williams todo puede ser. Porque en el momento en que todo es relacional y en el momento en que tú puedes transformar las cosas desde cambiando ciertos elementos, se abre la posibilidad de acción política. En el momento en que tú entiendes que no es el individuo, obviamente, el que hace la historia, pero sí lo hacen las relaciones entre individuos que llamamos clases, hay una posibilidad de intervención, hay una posibilidad de proyecto de intervención política. Eso siempre me da por el contexto. En el fondo es recuperar el sello de Brumario. O sea, es esa lectura que está haciendo Williams ahí. Nosotros generamos nuestra historia, pero dentro de un contexto. O sea, no podemos generar la historia que queramos, pero al mismo tiempo la podemos cambiar. Y eso es lo que lo hace complejo, entender esa dualidad, que no es separada, no es excluyente, sino que va unida. Es ahí donde radica nuestro contexto, que en algunas veces nos encorseta, pero al mismo tiempo es el contexto en el cual podemos cambiar. Lo interesante es esa parte relacional como algo vivo. No podemos seguir buscando en elementos meramente comunidades como elementos pasivos, sino tomar la acción. Y no tomar la acción no quiere decir sin una orientación. Es tomar la acción dentro de una orientación política determinada. Pues muchas gracias a los dos. Creo que ya con esto es más que suficiente. Creo que tenemos un documento ahora mismo aquí pues, realmente muy bueno para pensar a Raymond Williams, para pensar la coyuntura desde Raymond Williams. Creo que habéis tenido la oportunidad de expresar vuestros proyectos. Desearos mucha suerte en la próxima
charla en Manchester. Y nada, pues muchas gracias por haberme acompañado en esta... Gracias a ustedes por invitarnos, claro. Efectivamente, muchísimas gracias por darnos el espacio para expresarnos y por la charla. Pues muchas gracias.